Hola, soy María Oropesa y hoy en Azucao prepararemos un postre soñado, rico en historia y tradición, un delicioso quesillo venezolano. ¡Comencemos! Hola, qué gusto tenerte hoy aquí en Azucao. Hoy todavía no estoy en la cocina, pero quiero contarte algo muy especial. Mi hijo acaba de terminar segundo grado y para celebrarlo quiero hacerle un quesillo que es su postre favorito. Este postre, el quesillo, ha estado en mi familia generación tras generación y en todas las celebraciones está como parte de un ritual familiar. Hola, soy Mari y hoy quiero que me acompañes a preparar este postre con corazón. ¿Te vienes conmigo? ¡Vamos! Ya estamos en el supermercado. Vamos a empezar a buscar los ingredientes. Comenzamos con los huevos. Aquí tenemos los cartones de huevo que traen 30 unidades y solo necesitamos 6, pero bueno, vamos a tener que llevarnos el cartón completo. Seguimos por el pasillo donde está la leche condensada. Fíjense que hay muchas marcas, pero a mí la que me gusta es esta, la bella holandesa. El color es súper claro y muy cremosa, es divina. Vamos a llevar esto y vamos a seguir aquí. Vamos a colocar esto. Ya. Vamos a seguir por aquí para buscar el azúcar. A mí me gusta esta marca porque el grano es más fino. Entonces, bueno, vamos a llevar esta. Seguimos aquí con otro ingrediente, la fécula de maíz. Vamos a agarrar esta. Y para la leche podemos llevar esta, leche en polvo. También puedes usar leche líquida si quieres. Entonces tenemos los huevos, el azúcar, la leche condensada, la maicena y la leche en polvo. Ahora vamos por la vainilla. Buscamos la vainilla. No hay la que a mí me gusta, que es la transparente, pero bueno, llevamos esta. Ya salimos de hacer las compras, gastamos eso en bolívares, 1.647,29, que son como unos 16 de 15 a 16 dólares aproximadamente. Y llevamos 2 bolsitas, esta y los huevos. Ahora vamos directo a la cocina. Ya estamos aquí y vamos a empezar con la preparación. El primer paso es preparar el caramelo, que a mi modo de ver es lo más difícil del quesillo. Esta vez vamos a hacer un caramelo en seco. Para mi mamá es el mejor. Este caramelo se hace solo con azúcar al calor y ella dice que queda con un color mucho más bonito. Vamos a iniciar con el caramelo. Yo lo voy a hacer directamente en la quesillera, pero ustedes lo pueden hacer en una olla, de preferencia de fondo un poco grueso y paredes altas, para que se caliente de forma homogénea y es más fácil de manejar en el calor. Vamos a poner esto a calentar y vamos a colocar el azúcar. Yo lo voy a ir colocando poco a poco para que ustedes vayan viendo. Esto se va a calentar muchísimo y por eso tengo que usar estas manoplas. En lo que ella se vaya derritiendo, la vamos a ir moviendo para evitar que el calor esté en un solo sitio. Este es uno de los caramelos un poco como más difíciles porque de un momento a otro el caramelo se pasa.
después el sabor queda amargo. Miren cómo ya se empieza a ver en algunos puntos que va agarrando color. Entonces yo hago este movimiento para distribuir el calor y que no se nos queme el caramelo. Entonces ya a esto yo le coloco otra vez azúcar. Y esperamos que nuevamente vaya haciendo el efecto el calor con el azúcar. Y volvemos a poner un poco más de azúcar. Miren cómo está haciendo el color. Miren el color. Okay. Ponemos más azúcar. Vamos a bajarle un poco el calor. Y volvemos a moverlo para que de esta manera el azúcar se vaya uniendo al caramelo que ya está hecho. Es importante que el caramelo no quede tan oscuro, porque si no tenemos la práctica es muy fácil que el caramelo se nos pase de color caramelo a color caramelo amargo. El otro día vi a una chica en TikTok que estaba haciendo un caramelo y el azúcar no se caramelizaba y se le puso como piedras de azúcar. En ese caso, una posible solución, le pones o 1/8 de cucharadita de vinagre o en su defecto medio limón. Yo lo pasaba por un colador para que las cositas del limón no pasaran al caramelo, porque le da como otro sabor. Ese ácido que le estás colocando hace que se produzca la reacción del caramelo. Esto se le debe colocar al principio de cuando se coloca en el fuego. Ya lo que falta es poquito para tener nuestro caramelo listo. Entonces aquí vamos a ir moviendo el envase para ir cubriendo las paredes de la quesillera. Ahora vamos a ver aquí en nuestro envase cómo queda el caramelo y cómo quedan las paredes cubiertas con el caramelo, para luego entonces comenzar con la preparación de nuestro quesillo. Muy bien, ahora vamos a continuar con la parte de la mezcla y vamos a empezar con las claras de huevo. Ya yo aquí las tengo, las claras de huevo, y tengo aquí un huevo que les voy a mostrar cómo yo rompo los huevos. Golpeo, rompo y los dedos los pongo aquí por arriba, de manera que cuando yo rompa el huevo, mis dedos, mis uñas no rompan la yema. Entonces fíjense cómo la yema queda entera. Separo los dos, la clara de la yema, y listo. Eso se los quería mostrar como tips. Ok, ahora continuamos. Ponemos nuestra última clara aquí. Comenzamos a batir las claras. Yo le coloco un poquito de sal, una pizquita de sal, y esto lo hago para estabilizar la mezcla de las claras. Empezamos a batir con una velocidad baja y progresivamente vamos subiendo la velocidad. Luego vamos a pasar a una velocidad media alta hasta que las claras comienzan a aumentar su volumen. Miren cómo se van montando y miren cómo van aumentando su volumen.
Ahora vamos a ir colocando las yemas y ya podemos bajar un poco la velocidad de la batidora. Miren qué bonito, ya va agarrando color. Aquí vamos a colocar la leche condensada y vamos a ir añadiendo la leche condensada y vamos a ir combinándolo poco a poco. De lo que quede de la leche condensada, mis hijos siempre me piden un poquito, entonces dejo un poquito para Alex y Andrea. Un poquito. Por Dios. Toma. Ahí está Andrea. Muy bien, ahora vamos a agregar el agua a la mezcla y la cantidad de agua es la misma que la cantidad de leche condensada. Entonces la lata de leche condensada la usamos como medida para el agua y mezclamos otra vez poquito a poco. Y ahora vamos a colocar la maicena, que son una cucharadita y media de maicena. De todas maneras, en la caja de descripción les voy a dejar los ingredientes. Y esto es leche en polvo que yo también le coloco. La maicena, una de las cosas que hace es que estabiliza el quesillo. Y ahora vamos a colocar la vainilla, que es una cucharadita de vainilla. Miren acá. Y a mí me gusta colocar la vainilla que es transparente para que la mezcla del quesillo no cambie de color. Mezclamos un poquito más y listo. Ahora vamos, ya teníamos nuestra quesillera lista y entonces ahora vamos a colocar nuestra mezcla en la quesillera. Esta quesillera es una quesillera pequeña que mide, ya les voy a decir, aquí quitamos todo. Esta quesillera mide de 17.5 centímetros de diámetro por 10.5 centímetros de alto. Si quisieran un quesillo más grande con 2 latas de leche condensada, deberían usar un molde de 24.5 centímetros de diámetro y unos 8 o 10 centímetros de alto. Es suficiente si quisieran hacer un quesillo más grande. Entonces, bueno, ahora vamos a llevar nuestra mezcla al horno. Esta quesillera tiene tapa, yo voy a usar la tapa, pero si ustedes estuvieran usando una tortera o un envase de metal sin tapa, lo que hacen es que lo tapan con papel de aluminio. La temperatura en el horno deben ser 180 grados o 350 Fahrenheit por un tiempo de 1 hora o 1 hora y 20. Esta quesillera, este quesillo lo vamos a hornear en horno a baño María. Fíjense que tiene como la mitad de agua y entonces la quesillera que tiene la mezcla la vamos a meter dentro de esta y esto lo vamos a llevar al horno y vamos a esperar entre 1 hora y 1 hora y 20. Ahora nuevamente vamos a ver, fíjense que ya pareciera que está. Lo que voy a hacer es que voy a meter un palillo como hacemos con las tortas y fíjense que está seco. Entonces esa es la prueba de que nuestro quesillo ya está listo. Entonces ya el quesillo está frío, listo para desmoldar. Miren cómo se ve
el quesillo. Miren el caramelo líquido. Entonces fíjense algo, hay personas que le meten un cuchillo para soltarlo de las paredes, pero a mí no me gusta hacer eso porque se rompe. Entonces, ¿yo qué hago? Voy moviendo el molde para que él con el movimiento se vaya soltando. Entonces fíjense, hacemos esto un poco, lo vamos moviendo y él solo va soltándose. Ya ahí nosotros tenemos nuestro quesillo listo. Aquí yo tengo mi envase, mi plato de vidrio listo para emplatar. Lo colocamos así y lo vamos a voltear sin miedo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí cayó. Vamos a ir levantando el molde y ahí está listo nuestro quesillo. Vamos ahora con la parte divertida: servir y probar el quesillo. Ahora vamos a sacar con cuidado nuestro pedazo de quesillo. Ahora vamos a colocarle un poquito de caramelo. Miren cómo se ve por dentro el quesillo. A mí no me queda con huequitos, pero se ve hermoso. Miren nuestro quesillo listo para probar. Bueno, y como esta celebración es con 2, vamos a cortar un segundo pedazo para mi hijo Alex para celebrar que pasó de grado con muy buenas notas. Ok, vamos con el segundo pedazo. Más porque si no después me va a decir que por qué tan pequeño. Ok, y vamos aquí con este. Vamos a colocarle un poquito de caramelo y listo para servir. Bueno, ya estamos listos para probar nuestro quesillo con motivo de celebración de pasar de Alex de grado. Ok, bueno, probemos el quesillo. Está divino. Le hace falta un poquito de frío porque tenemos media hora en producción de la escena. ¿Qué te parece? Rico. ¿Qué les decimos a las personas? Que le den like y se suscriban y debajo de la campana. Si les gustó el video, ya saben, compártanlo, disfruten con sus seres queridos. Esto es perfecto para cumpleaños, celebraciones, o si tienes algún negocio y quieres implementarlo en tu menú, es perfecto. Y si eres un vendedor, vas a tener 1598.000 compras si ves este tutorial, porque es riquísimo. Bueno, ya sabes, si te gustó el video, compártelo, regálanos un like y nos vemos. Y pones este canal, le das likes y te suscribes para tener esta delicia, un platillo tan rico. Nos vemos en el próximo video. Bye.